Es un placer hoy para mí poder entregarle a Soacha esta nueva opción para la cultura. Hablar de préstamo externo implica realmente acercar la lectura a la casa. Cuando los niños, cuando los adultos, cuando los jóvenes vienen a la Biblioteca Joaquín Piñeros Corpas, solicitan el préstamo de un libro, es acercar unas letras, es acercar la poesía, es acercar las bellas artes, es acercar la historia, la ciencia, la cultura a casa. Y Soacha tiene una meta muy grande. La administración del arquitecto Juan Carlos Nemocón tiene una meta fundamental, y es el desarrollo cultural. Esa Soacha en transformación que tiene que evolucionar, evoluciona a partir de la cultura y no de otra manera. Y la cultura ciudadana implica el conocer unos temas que van más allá de la cotidianidad. Estamos acostumbrados en Soacha a la cotidianidad y leemos muy poco los periódicos, leemos muy poco lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? Casi que el voz a voz es una cultura del municipio, pero ojalá que ese voz a voz se convierta en un voz a voz de la poesía, de la delicia que es entrar en la magia de la literatura, de la delicia que es que los niños sueñen más allá cuando abren un libro. Me sucede a mí particularmente que cuando voy a una biblioteca, el olor al libro antiguo me emociona. Ese olor al libro antiguo me llena de emoción y me acerca más a la lectura. Eso no se tiene que perder, eso no se puede perder, porque nuestros niños ya por internet lo consiguen todo, ya los medios de comunicación nos permiten que ellos se acerquen más rápido, pero la cultura de la lectura nos hace más seres humanos. ¿Por qué? Porque nos vuelve más creativos. Un Gabriel García Márquez que nos vuelve mágicos, nos envuelve en su realismo mágico, un país lleno de historias, de mitos, una cultura universal llena de mitología, llena de historias hermosas que nos permiten crear. La tecnología y la ciencia y la innovación surge a partir de la creatividad, pero la creatividad no surge si nosotros no le enseñamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes a soñar. Y no se sueña solamente con lo que se ve en internet. Nosotros no podemos cortar esa capacidad que tenemos los seres humanos de soñar si no podemos desarrollar en ellos la capacidad lectora. Y la capacidad lectora nos vuelve seres humanos más efectivos, más eficientes, porque nos queremos acercar cada vez más a lo que está cerca y a lo que está lejos de nosotros. Entonces, este lanzamiento hoy, licenciado Nelson, muchísimas gracias por este regalo que le dan al municipio de Soacha. Es para nosotros el acercarnos más. La Dirección de Cultura viene trabajando arduamente en las instituciones educativas con el ejercicio de la lectura. Jornadas largas y cortas de lectura hacen que los estudiantes se acerquen a la lectura y quieran saborear. A quienes nos gusta en la lectura saborear una poesía de Mario Benedetti es saborear la vida, es saborear la ilusión, la imaginación, el amor, la ternura y la crítica social. A quienes nos gusta la lectura de la literatura es saborear el ilusionismo. Solamente uno sueña y quisiera ser como esos grandes personajes épicos de la literatura o como esos grandes personajes históricos que también nos acercan a la literatura si los conocemos a fondo a través del olor al libro y de la lectura de esos códigos que nos permiten conocer el mundo. Y hay una experiencia de un filósofo alemán, Immanuel Kant, que él, sin salir de Königsberg, su pueblo, ¿sí?, él conocía perfectamente todo el recorrido del río Nilo. Y alguna vez en una entrevista le dijeron, pero licenciado, ¿usted cómo es que conoce todo el río Nilo si ni siquiera ha salido de Königsberg? Kant era un filósofo exageradamente estricto que se levantaba a la misma hora, se vestía de los mismos colores todos los días, no con la misma ropa, se vestía de los mismos colores todos los días, ¿sí? Y pasaba por... En esta población alemana hay un reloj, ¿sí?, porque Kant lo determinaron o lo denominaron como ese reloj humano, porque pasaba por la misma esquina siempre a la misma hora. Y su mesa estaba siempre dispuesta en los mismos sitios y en los mismos espacios. Entonces le preguntaban que por qué esa rigurosidad, y una de sus respuestas es: me he visto del mismo color
y mi mundo es así de riguroso siempre, porque sencillamente no quiero perder tiempo ni para la lectura de mis libros y lo que me llena de cultura, ni mucho menos para dispersarme en cosas que no me generen crecimiento humano, ¿sí? Entonces él nunca salió de Königsberg porque siempre tenía su misma rutina, hacia la universidad, regresaba a su casa, y cuando le preguntaron que por qué ese conocimiento tan profundo y tan exacto de la geografía alemana, de la geografía europea, preguntaron: lo único que me llena a mí de ese conocimiento exacto es la lectura. Es la lectura. La lectura de las enciclopedias, de los libros de geografía, de los libros de historia, y conocía perfectamente la geografía europea. Qué rico que nosotros pudiéramos soñar. Obviamente ya las barreras, la globalización rompen todos estos tipos de barreras, pero qué rico que nosotros pudiésemos soñar y acercar muchísimas realidades a nuestros niños y nuestros jóvenes a partir de la lectura. Ustedes vieron unos resultados de una evaluación que hicieron de 65 países en términos de educación, ¿cierto? Ayer la noticia fue nefasta, como así que estamos de penúltimas, que estamos cercanos a la educación de Perú, que en Latinoamérica estamos realmente en un atraso espantoso para temas de educación. La clave está en la lectura. Y las discusiones que se dieron en el marco del Foro Nacional Educativo sobre la educación terciaria fue un poco más allá, y muchos rectores planteaban el grado 12, y muchos profesionales y pedagogos expertos en el país analizaban cuáles son los intereses de los jóvenes. ¿Será que a los jóvenes no les interesa nada? Porque es que los adultos decimos es que a los niños y a los jóvenes nada les interesa. Sí les interesa, a todos nos interesa alguna cosa. A los niños les interesa el juego, a las niñas, adolescentes les interesa estar bonitas, les interesa estar alegres, estar impecables, a los jóvenes les interesan las niñas, todos tenemos intereses, pero en la medida en que en familia acerquemos la lectura a la casa, vamos a generar muchísimos más intereses en ellos, más allá del Facebook, más allá de las redes sociales, porque las redes sociales, a pesar de que abren el espectro al mundo social y puedo conocer gente de la Patagonia, gente de China, ¿cierto?, está cerrando realmente y está limitando a los jóvenes a lo que esas 5 líneas mal escritas les dicen, o esa mala ortografía que estamos implementando por las redes sociales limitan la capacidad de ese ser humano, y la capacidad de nuestro pensamiento está en la capacidad de abrirnos el espectro a esa lectura. La lectura nos va a permitir a nosotros en el municipio de Soacha realmente conocernos más, y se va a empezar a trabajar el año entrante la cátedra Soacha. Se va a llamar en marzo, vamos a hacer el lanzamiento, estamos en construcción de ella, de la cátedra Soacha, Derechos Humanos y Ciudadanía. Y vamos a tener, cuando se fortalezca, aquí esto es una muy buena noticia y quisiéramos que este auditorio estuviera lleno, ¿cierto?, para decirle a la comunidad que hemos tenido tropiezos. La administración pública es así, pero gracias a Dios existen esos entes de control que nos limitan a veces y no nos permiten cometer errores, pero que aquí en este espacio que tiene la Casa de la Cultura, que era denominado el teatro o el auditorio, que nunca se hizo, se va a construir la gran biblioteca pública. Esa biblioteca que funciona en la Universidad de Cundinamarca, administrada por Colsubsidio, viene para la Casa de la Cultura. Y vamos a hacer una articulación muy hermosa. Se va a articular esta biblioteca Joaquín Piñeros Corpas con los más de 20.000 volúmenes que tiene la biblioteca Colsubsidio, y que ya no va a estar allá en la universidad, sino que va a estar aquí al espacio de todos. Entonces allí va a quedar el espacio general, la sala general de la biblioteca municipal, pública municipal. Y aquí en estos espacios que vamos a adecuar, quedará en funcionamiento la biblioteca infantil y la ludoteca, ¿cierto? Y vamos a hacer una gran red. Con Colsubsidio estamos haciendo un trabajo para hacer la red de bibliotecas del municipio de Soacha, porque una muy buena noticia es que está en construcción y ya casi nos entregan la biblioteca del lote de Logroño en Ciudad Verde, que es una biblioteca que viene con recursos del Ministerio de Cultura y viene totalmente dotada con 35.000 volúmenes, ¿cierto, mi querido licenciado?
Y igualmente, con el Ministerio de Cultura vamos a fortalecer, y con Colsubsidio, la Biblioteca del Charquito, que en este momento ya se adjudicó esa licitación y en enero arrancan las obras de la Biblioteca del Charquito y la biblioteca que vamos a fortalecer del Centro Cultural de la isla. Entonces vamos a arrancar con Centro Cultural de la isla, Charquito, Biblioteca Pública Municipal acá y Biblioteca de Logroño, que queda en Ciudad Verde. 4 infraestructuras de biblioteca que nos van a permitir ampliar este préstamo externo, ¿cierto? Tener por internet una red de bibliotecas donde yo pueda decirle a mi hijo, miremos a ver si el libro está aquí, está aquí, está aquí, váyase, lo solicita, afíliese, lo pide prestado y tráigalo, que aquí entre los dos hacemos la tarea, ¿sí? Soacha se lo merece, somos muchos en Soacha, es que somos muchos y la población que está llegando requiere más equipamiento social. Y el equipamiento social parte de la base de la cultura. Entonces, así como se fortalece la educación, tiene que fortalecerse la cultura. Y esa es una muy buena noticia, porque el señor alcalde nos tiene en esta tarea muy juiciosa. Tenemos que, finalizando el 2014, dejar lista la infraestructura de esa gran red de bibliotecas para el municipio de Soacha. Y quisiéramos, lo repito, tener este auditorio lleno porque esta es una muy buena noticia para Soacha. Abrir el préstamo a casa, sacar los libros de la biblioteca implica para todos un tema de responsabilidad, un tema de cuidado del patrimonio. Es que el patrimonio no es solamente el arte rupestre o aquellos hallazgos arqueológicos. El patrimonio es lo que podamos tener en nuestra cultura en cada uno de los libros. Asimismo, esta biblioteca Joaquín Piñeros Corpas va a tener un espacio especial para la historia del municipio de Soacha, con todo el inventario que viene arqueológico del municipio, con todos los documentos que vamos a empezar a recopilar de la Casa de Historia, de la Biblioteca Luis Ángel Arango, ¿cierto? Vamos a tener un espacio muy, muy especial para la historia de Soacha, que si alguien sabe de la historia de Soacha, ¿sea quién? La Biblioteca Joaquín Piñeros Corpas. Y vamos a empezar con esa construcción de recopilación, porque si algo nos aqueja a los soachunos, es la falta de memoria histórica. Nosotros, los que somos raizales de Soacha, conocemos muchos aspectos y nos acordamos de por qué el rosado Soacha. ¿Alguien sabe de por qué el rosado Soacha? ¿Sabían que había un color universal que se llama rosado Soacha? Les cuento que sí. Hay un rosado que se llama rosado Soacha y quienes vivimos y nos alcanzamos, por los viejitos ya, nos alcanzamos a acordar de cómo eran los zócalos de las casas de aquí del centro de Soacha. Todos tenían el mismo rosado en su zócalo, pero ese rosado tiene una historia, cierto, que está en la conquista y está en la colonia y está en el desarrollo de las señoras que lavaban y que para generar códigos allá se ponían sus trencitas con ¿cómo se llama? Con cinticas rosadas, cierto, y que los españoles decían allá vienen las del rosado, esas son de Soacha, ¿sí? Cosas como esas que hacen que las historias de Soacha tengan una relevancia para el sentir soachuno. Cuando a mí me decían en Bogotá que yo trabajaba, me decían, es que algunos compañeros me decían Soacha Parque, o algunos me decían, sí, claro, y yo siempre salía y cogía el Soacha Parque, y me recuerdan por eso, y yo decía, qué rico que algo tengan que decir de uno y de su territorio. Me decían, allá va Soacha Parque, y yo, sí, claro, eso es muy hermoso, porque uno siente su tierra. Yo digo, ¿por qué un manizalita siente orgullo de su tierra y cuando va llegando a su terruño se emociona y llora? Porque nosotros no. Entonces es la hora, a partir de esta tarea que empezamos con el plan lector y Soacha la más lectora, de llenarle a cada uno de los habitantes de Soacha ese amor por lo que tenemos, ese amor por la garulla, ese amor por las panuchas, por el masato, por la historia de Soacha, por nuestro gran escritor Eugenio Díaz. ¿Y ustedes saben que la gata golosa no se llamaba la gata golosa? ¿Qué es la gata golosa? ¿Quién me cuenta? Pasillo. Es un pasillo. Es un pasillo, mi querido. Se llamaba Soacha. Del maestro Fulgencio García. Y se llamó inicialmente Soachita. Sí, se llamaba Soachita. Pero terminó llamándose la gata golosa por digámoslo así, como un bar o un sitio de
de tertulia que había en Bogotá, ¿cierto? Y que se llamaba La Gata Golosa, pero a alguien le gustaba mucho y sonaba allí muchísimo La Gata Golosa, pero es de nuestro maestro Fulgencio García y se llamaba Soachita. ¿Y lo adoptó quién? Bogotá. Es la hora de empezar a recuperar todas esas historias que son parte de nuestra cultura y del amor por Soacha. Del amor por Soacha. Entonces, muchísimas gracias y ojalá que hagamos extensivo esto. Tenemos que hacer volantes de esto, tenemos que llenar a la gente de información. Es la hora de que Soacha sepa que la cultura soachuna es un motivo de orgullo. Es un motivo de orgullo. No más la Soacha golpeada, no más. No más esa Soacha llena de historias nefastas, porque es que qué tristeza que nos recuerden y nos sigan restregando en la carita, pues que aquí mataron a Galán. No, empecemos a mostrar que Soacha tiene cosas hermosas. Soacha no mataron a Galán, pero Por eso, hermosa, entonces, exacto. Pero entonces, nuestro parque fue manchado con esa historia y es la hora de levantarla con cosas más bonitas. Cuando nuestros niños y jóvenes en 2, 3 años estén siendo los mejores en pruebas saber, estén siendo los mejores en las pruebas de saber 11 o estén siendo los mejores profesionales en las pruebas pro, vamos a mostrar que la cultura de Soacha tiene una gran relevancia. Y esa es una tarea que no solo tenemos que hacerla con los padres de familia, sino con los vecinos. Y la Casa de la Cultura y el director de Cultura vienen trabajando en las comunas y en los barrios los fines de semana, invitan a la gente a leer en familia y vamos a elaborar una gran carpa que se va a llamar Soacha la más lectora, en lo que nos vamos a desplazar todos los fines de semana a convocar a la gente que está en los parques, en las ciclovías, a que se sienten a leer con nosotros cuentos y literatura un ratico. Eso es importante, ejercitar la mente. Entonces, vamos a hacerlo, pero vamos a hacer la tarea desde los adultos hacia los niños y de los niños hacia los adultos. Entonces, muchísimas gracias y felicitaciones, mi querida licenciada. Gracias.